Bueno, bienvenidos todos a esta sesión de hoy. Pero bueno, es una sesión muy linda, es un documento precioso. Yo creo que nos va a gustar a todos, lo vamos a disfrutar bastante. Y bueno, como siempre, vamos a empezar con un pequeño silencio para que todos oremos, cada quien en su forma muy particular y muy personal, orarle al Padre y a nuestro Micael para que nos ilumine durante el transcurso de este documento que es bellísimo. Ujú. Ok, ok. Bueno, entonces empezamos, le pasamos la palabra a Isabel. Eh, ¿Te va a compartir Isabel? Sí, gracias. Ok, muy buenas tardes a todos. Maquiventa Melquisedec. Comenzamos. Maquiventa Melquisedec. Los Melquisedec son muy conocidos como hijos de urgencia, porque son capaces de una sorprendente gama de actividades en los mundos del universo local. Cuando surge un problema extraordinario o cuando se ha de intentar algo poco común, muy frecuentemente es un Melquisedec quien acepta el cargo. La habilidad de los hijos Melquisedec para funcionar en urgencias y en niveles ampliamente divergentes del universo, aún en nivel físico de la manifestación de la personalidad, es peculiar de esta orden. Solo los portadores de vida comparten hasta cierto punto esta gama metamórfica de funciones de la personalidad. La orden Melquisedec de la filiación del universo ha sido altamente activa en Urantia. Un cuerpo de 12 sirvió en cooperación con los portadores de vida. Otro cuerpo posterior de 12 miembros llegó a ser los síndicos de vuestro mundo poco después de la sucesión de Caligastia y continuó en su autoridad hasta los tiempos de Adán y Eva. Estos 12 Melquisedec volvieron a Urantia después de la falta de Adán y Eva y continuaron de allí en adelante como síndicos planetarios hasta el día en que Jesús de Nazaret, como hijo del hombre, fue nombrado príncipe planetario de Urantia. Hay Quería, alguna, este, quería comentarles la palabra síndicos, nada más, persona elegida por una comunidad o corporación para cuidar de sus intereses. La palabra síndico, que yo no sabía qué era. ¿Ok? Gracias Isabel. ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? ¿Algún comentario? En realidad es nada más introducción al documento. Ujú. Vamos a continuar. Número 1. La encarnación de Maquiventa. La verdad revelada estaba amenazada de extinción durante los milenios que siguieron al aborto de la misión adánica en Urantia. Las razas humanas, aunque progresaban intelectualmente, estaban lentamente perdiendo terreno en el campo espiritual. Alrededor de los años 3000 antes de Jesucristo, el concepto de Dios se había vuelto muy nebuloso en la mente de los hombres. Los 12 síndicos Malquisedec sabían del próximo otorgamiento de Micael en el planeta, pero no sabían cuán pronto ocurriría. Por consiguiente, se reunieron en consejo solemne y solicitaron de los altísimos de Edentia que se otorgara una disposición para mantener la luz de la verdad en Urantia. Esta súplica fue contestada mediante el mandato que declaraba: la conducta de los asuntos del número 606 de Satania está totalmente en manos de sus custodios Melquisedec. Los síndicos planetarios entonces al padre, los síndicos apelaron entonces al padre Melquisedec, pero tan solo recibieron un mensaje
en el sentido de que debían continuar defendiendo la verdad en la manera de su propia elección, hasta la llegada de un hijo autootorgador, quien rescataría los títulos planetarios del despojamiento y de la inseguridad. Como consecuencia de haber sido abandonados tan completamente a sus propios recursos, Maquiventa Melquisedec, uno de los 12 síndicos planetarios, se ofreció como voluntario para hacer lo que tan solo se había hecho 6 veces anteriormente en toda la historia de Nevadón: personalizarse en la tierra como hombre temporal del reino, otorgarse como hijo de urgencia en el Ministerio Mundial. Las autoridades de Salvington expidieron el permiso para esta aventura y encarnación del mismo de Mequiventa Melquisedec se consumó cerca de lo que sería eventualmente la ciudad de Salem, en Palestina. La entera transacción de la materialización de este hijo Melquisedec fue completada por los síndicos planetarios con la cooperación de los portadores de vida, algunos de los controladores físicos, decanos y otras personalidades celestiales residentes en Urantia. ¿Algún comentario? ¿Alguna aportación? Yo sí quería aportar algo que me hizo reflexionar, un pequeño una pequeña reflexión que me lleva a cómo la presencia del Padre en todos sus hijos nos impulsa a ser responsables, ¿no? A desarrollar esa paternidad y a buscar la manera de hacer su voluntad y cumplirla como sea, ¿no? A tener ese propósito de servicio y a la evolución de todo, ¿no? De todos nosotros, cómo era esa entrega tan hermosa, ¿no? Y que ahora, pues, con nuestro ajustador y esto nos damos cuenta que es la presencia del Padre, ¿no? La que nos lleva a esa parte de ayudar a nuestro prójimo, ¿no? A nuestros hijos, a todos los seres que están a nuestro cargo. Bueno, una pequeña reflexión. Gracias. Gracias, Isabel. Bueno, vamos a entrar entonces en tema, vamos a compartir para seguir con la lectura. 2. El sabio de Salem. 1973 años antes del nacimiento de Jesús, Maquiventa se otorgó a las razas humanas de Urantia. Su advenimiento no fue espectacular, su materialización no fue presenciada por ojos humanos. Él fue visto por primera vez por el hombre mortal en ese día pletórico en que entró en la tierra de Amdón, un pastor caldeo de origen sumerio. Y la proclamación de su misión estuvo comprendida en la simple declaración que le hiciera a este pastor: soy Melquisedec, sacerdote de Elión, el Altísimo, el único Dios. Cuando el pastor se recobró de su sorpresa y después de doblegar a este extraño con muchas preguntas, invitó a Melquisedec a cenar con él. Y fue esta la primera vez en su larga carrera universal que Maquiventa compartía el alimento material, el alimento que habría de sostenerle a lo largo de sus 94 años de vida como ser material. Esa noche, mientras hablaban bajo las estrellas, Melquisedec comenzó su revelación de la verdad de la realidad de Dios al volverse hacia Amdón y decirle con un amplio gesto del brazo: el Elión, el Altísimo, es el creador divino de las estrellas del firmamento y aún de esta misma tierra sobre la cual vivimos, y él es también el Dios supremo del cielo. En pocos años, Melquisedec había reunido a su alrededor a un grupo de estudiantes, discípulos y creyentes que formaron el núcleo de la futura comunidad de Salem. Pronto se le conoció en toda Palestina como el sacerdote de el Elión, el Altísimo, y como el sabio de Salem. En algunas de las tribus circunvecinas se le denominaba el jeque o rey de Salem. Salem era el sitio que después de la desaparición de Melquisedec se volvió la ciudad de Jebús, posteriormente llamada Jerusalén. En su aspecto personal, Melquisedec se asemejaba a los pueblos por entonces mezclados nodita y sumerio,
teniendo una altura de casi 1,80 m y poseyendo un aspecto imponente. Hablaba caldeo y media docena de otros idiomas. Vestía en forma muy semejante a la de los sacerdotes canaanitas, excepto que en su pecho llevaba un emblema de 3 círculos concéntricos, el símbolo de la Trinidad del Paraíso en Satania. En el curso de su ministerio, esta insignia de 3 círculos concéntricos se llegó a considerar tan sagrada que sus seguidores nunca se atrevieron a usarla y fue olvidada muy pronto con el paso de unas pocas generaciones. Aunque Maquiventa vivió en la forma en que lo hacían los hombres del reino, no se casó nunca ni podría haber dejado vástagos sobre la tierra. Su cuerpo físico, aunque se parecía al del varón humano, era en realidad del orden de aquellos cuerpos especialmente construidos utilizados por los 100 miembros materializados del séquito del príncipe Caligastia, excepto que no llevaba el plasma de vida de raza humana alguna. Tampoco estaba disponible en Urantia el árbol de la vida. Si Maquiventa hubiese permanecido sobre la Tierra por un largo periodo de tiempo, su mecanismo físico se habría deteriorado gradualmente. Tal como ocurrieron las cosas, terminó su misión de autootorgamiento en 94 años, mucho antes de que su cuerpo material comenzara a desintegrarse. Este Melquisedec encarnado recibió a un ajustador del pensamiento, quien residió en su personalidad superhumana como monitor del tiempo y mentor de la carne, acumulando de este modo experiencia e introducción práctica a los problemas de Urantia y a la técnica de residir en un hijo encarnado, cosa que permitió que este espíritu del Padre funcionara tan valientemente en la mente humana del Hijo de Dios, Micael, cuando más adelante apareció en la tierra en semejanza de la carne mortal. Este fue el único ajustador del pensamiento que funcionara en dos mentes en Urantia, pero ambas mentes eran divinas a la vez que humanas. Durante la encarnación, Maquiventa se mantuvo en pleno contacto con sus 11 semejantes del cuerpo de custodios planetarios, pero no podía comunicarse con otras órdenes de personalidades celestiales. Aparte de los síndicos Melquisedec, no tuvo más contacto con las inteligencias superhumanas que un ser humano. Bien, hasta ahí es interesante, ¿no? Creo yo. Uno de los detalles interesantes es, bueno, recordar que Salem posteriormente fue lo que fue Jebús y posteriormente lo que hoy en día es Jerusalén. Ese es un dato interesante. ¿Algún comentario, alguna inquietud al respecto? Ya sé que está todo perfectamente claro. Me da gusto. Bueno, entonces le voy a pasar la palabra a Luisito cuando gustes. 3. Las enseñanzas de Melquisedec. Con el pasar de una década, Melquisedec organizó sus escuelas en Salem, según el antiguo sistema que había sido desarrollado por los primitivos sacerdotes setitas en el segundo Edén. Aún la idea de un sistema de diezmo que fue introducido por su converso posterior, Abraham, también se derivaba de las tradiciones residuales de los métodos de los antiguos setitas. Melquisedec enseñó el concepto de un solo Dios, una deidad universal, pero permitió que el pueblo asociara sus enseñanzas con el padre de la constelación de Norlatiade, a quien denominaba el Elión, el Altísimo. Melquisedec permaneció prácticamente silencioso en cuanto a la situación de Lucifer y el estado general en Jerusalén. Lanaforge, el soberano del sistema, poco tuvo que ver con Urantia hasta después de la terminación del autootorgamiento de Micael. Para la mayoría de los estudiantes de Salem, Edentia era el cielo y el Altísimo era Dios. Les recuerdo que Edentia es la capital de la constelación de Norlatiade, donde pertenecemos, ¿no? Sigo. El símbolo de los 3 círculos concéntricos que Melquisedec adoptó como insignia de su autootorgamiento fue interpretado por una mayoría de la gente como símbolo de los 3 reinos de los hombres, los ángeles y Dios. Se les permitió que perseveraran en esa creencia. Muy pocos de sus seguidores supieron jamás que esos 3 círculos eran el emblema de la infinidad
la eternidad y la universalidad de la Trinidad del paraíso, de mantenimiento y dirección divinos. Aún Abraham prefirió considerar que este símbolo represente a los tres altísimos de Edén, puesto que se le había instruido que los tres altísimos funcionaban como uno. Melquisedec, hasta cierto punto, enseñó el concepto de la Trinidad, simbolizado en su insignia, lo que generalmente relacionaba con los tres gobernantes Borondadec de la constelación de Nor-Latiabe. Para la masa de sus seguidores se limitó a enseñar el hecho del gobierno de los altísimos de Edén, los dioses de Urán. Pero Melquisedec enseñó la verdad avanzada a algunos, verdad que comprendía la conducta y organización del universo local, mientras que su brillante discípulo Nordán, el Ceneo, y su grupo de discípulos sinceros le enseñó las verdades del superuniverso y aún de Jabón. Los familiares de Catro, con quien Melquisedec vivió más de 30 años, conocían muchas de estas verdades más elevadas y las perpetuaron por largo tiempo en su familia hasta los días de su ilustre descendiente Moisés, quien de modo tuvo a su disposición la imponente tradición de los días de Melquisedec proveniente de esta rama de su familia, correspondiente a su padre, a la vez que a través de otras fuentes por parte del linaje de su madre. Aquí podemos ver cómo lo que va a ser después Moisés con el pueblo de Israel, todas las enseñanzas que tuvo y que es lo que tenemos en la mayoría en el Antiguo Testamento de la Biblia, provienen de las enseñanzas de Melquisedec. Melquisedec enseñó a sus seguidores todo lo que ellos tenían capacidad para recibir y asimilar. Aún muchas ideas religiosas modernas sobre el cielo y la tierra, el hombre, Dios y los ángeles no están muy distantes de estas enseñanzas de Melquisedec. Pero este gran maestro subordinó todo abajo de la doctrina del Dios único, una deidad universal, un creador celestial, un padre divino. Hizo hincapié sobre esta enseñanza con el propósito de atraer la adoración del hombre y de preparar el camino para la aparición subsiguiente de Micael como hijo de este mismo Padre universal. Melquisedec enseñó que en algún momento futuro otro hijo de Dios vendría en la carne, así como él lo había hecho, pero que nacería de una mujer. Y por eso numerosos maestros futuros sostendrían que Jesús era un sacerdote o un ministro para siempre de la orden de Melquisedec. Y esas expresiones las podemos encontrar en el libro de los Salmos, el Salmo 110, y en la carta a los Hebreos en el capítulo 5. Así pues, Melquisedec preparó el camino e inició la etapa monoteísta de la tendencia mundial para el autootorgamiento de un verdadero hijo paradisíaco del Dios único, a quien él tan vivamente describió como el Padre de todos y a quien él presentó a Abraham como el Dios que acepta al hombre en términos sencillos de fe personal. Y Micael, cuando apareció en la tierra, confirmó todo lo que Melquisedec había enseñado sobre el Padre del Altísimo. Y le agregué estas notas de donde aparece, porque se relaciona Melquisedec con Abraham, porque en la Biblia son contemporáneos. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 14 del Génesis dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham el diezmo de todo. Hasta aquí. Si hay algún comentario, alguien que quiera agregar algo, bienvenido. ¿Alguna inquietud? ¿Nadie? Bueno, seguimos con la descripción. 4. La religión de Salem. Las ceremonias de adoración en Salem eran muy sencillas. Toda persona que firmaba o marcaba las nóminas en las tablas de arcilla de la iglesia de Melquisedec memorizaba la siguiente creencia y se suscribía a ella. 1. Creo en...
el Elión, el Dios Altísimo, el único Padre universal y Creador de todas las cosas. 2. Acepto el pacto de Melquisedec con el Altísimo, según el cual me otorga el favor de Dios por mi fe y no por sacrificios ni por holocaustos. 3. Prometo obedecer los 7 mandamientos de Melquisedec y difundir la buena nueva de este pacto con el Altísimo a todos los hombres. Constituyó ese el entero credo de la colonia de Salem, pero aún tan corta y simple declaración de fe era excesiva y demasiado avanzada para los hombres de esos días. Simplemente no podían aferrarse a la idea de obtener el favor divino para nada. Por la fe solamente, la creencia de que el hombre había nacido para ser redimido por los dioses estaba demasiado arraigada en ellos. Demasiado tiempo y con demasiada sinceridad habían sacrificado ellos y obsequiado a los sacerdotes como para ser capaces de comprender la buena nueva de que la salvación, el favor divino, fuese un don gratis para todos los que quisieran creer en el pacto de Melquisedec. Abraham sí creyó, pero sin entusiasmo, y aún eso le fue contado por justicia. Los 7 mandamientos promulgados por Melquisedec se modelaban según la suprema ley antigua de Dalmatia y se asemejaban mucho a los 7 mandamientos enseñados por el primer y el segundo Edén. Estos mandamientos de la religión de Salem fueron: 1. No servirás a ningún Dios sino al Creador altísimo del cielo y de la tierra. 2. No dudarás de que la fe es el único requisito para la salvación eterna. 3. No darás falso testimonio. 4. No matarás. 5. No robarás. 6. No cometerás adulterio. 7. No mostrarás falta de respeto a tus padres y ancianos. Aunque no se permitían sacrificios dentro de la colonia, No Melquisedec sabía cuán falta de difícil es arrancar padre repentinamente y costumbres largamente establecidas y por consiguiente ofreció sabiamente a este pueblo el sustituto de un sacramento, de pan y vino en vez del antiguo sacrificio de carne y sangre. Existen el registro Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, pero aún esta invocación cauta no consiguió implantarse del todo. Las varias tribus mantenían centros auxiliares en las afueras de Salem, en los que ofrecían sacrificios y holocaustos, ofrendas quemadas. Aún Abraham cayó en esta práctica bárbara después de su victoria sobre Kedorlaomer. Simplemente no se sentía completamente tranquilo hasta no haber hecho un sacrificio convencional. Así pues, Melquisedec no consiguió nunca erradicar completamente esta tendencia al sacrificio en las prácticas religiosas de sus seguidores, ni siquiera de Abraham. Como Jesús, Melquisedec se dedicó estrictamente al cumplimiento de la misión de su auto-otorgamiento. No intentó reformar las costumbres establecidas, cambiar los hábitos del mundo, ni promulgar siquiera prácticas sanitarias avanzadas ni verdades científicas. Vino para llevar a cabo 2 tareas: mantener viva en la tierra la verdad del Dios único y preparar el camino para el auto-otorgamiento en forma mortal subsiguiente de un Hijo paradisíaco de ese Padre universal. La verdad revelada la enseñó Melquisedec en Salem en forma elemental por 94 años, y durante ese periodo Abraham asistió a las escuelas de Salem en 3 ocasiones distintas. Finalmente se convirtió
a las enseñanzas de Salem, tornándose en uno de los más brillantes discípulos de Melquisedec y de sus principales sostenedores. Bien, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Adelante. Parece que no. Es una pena que no nos haya llegado tanta información sobre Melquisedec porque creo que es un personaje que ayudó muchísimo a cambiar mucho en la historia y, bueno, en la práctica religiosa de los seres, ¿no? Sí, realmente es alguien muy interesante dentro de lo que es la historia de Urantia, ¿no? O sea, un personaje, digamos, clave y prácticamente no se lo tenía, o por lo menos se lo tenía muy, muy lejano, alguien casi sin importancia, ¿no? Con la importancia que realmente tenía. Puede ser que en ese momento no sabían exactamente de dónde provenía, quizás lo podían ver como un sacerdote, como un hombre, pero de cualquier manera, o sea, sus enseñanzas eran importantes y su tarea era más que importante. Claro, y Mm. sobre todo la trascendencia que por ese hecho de haberse encarnado tiene en nuestro mundo. Y bueno, ahorita vamos a ver, después vamos a leer más al respecto y seguramente lo vamos a conversar porque creo que es bastante interesante. La selección de Abraham. Aunque sea erróneo hablar del pueblo elegido, no es una equivocación referirse a Abraham como ser elegido. Melquisedec sí le dio a Abraham el encargo de mantener viva la verdad del Dios único, diferenciándose así de la creencia común en múltiples deidades. La elección de Palestina como sitio de las actividades de Maquiventa Melquisedec se debió en parte al deseo de establecer contacto con una familia humana que personificara potenciales de liderazgo. Al tiempo de la encarnación de Melquisedec, había muchas familias sobre la tierra tan preparadas para recibir las noticias y las doctrinas de Salem como la de Abraham. Existían familias igualmente dotadas entre los hombres rojos, los hombres amarillos y los descendientes de los anditas al oeste y al norte. Pero nuevamente, ninguna de estas ubicaciones estaba tan favorablemente situada para la subsiguiente aparición sobre la tierra de Micael como la costa oriental del mar Mediterráneo. La misión de Melquisedec en Palestina y la subsiguiente aparición de Micael entre el pueblo hebreo fueron determinados en gran medida por la geografía, por el hecho de que Palestina tenía una ubicación central respecto al comercio, las vías de comunicación y la civilización del mundo de aquel entonces. Por algún tiempo, los síndicos Melquisedec habían estado observando a los antepasados de Abraham y anticipaban confiadamente la aparición en cierta generación de vástagos que se caracterizarían por su inteligencia, iniciativa, sagacidad y sinceridad. Los hijos de Taré, el padre de Abraham, cumplieron en todas sus facetas con estas esperanzas. Fue esta posibilidad de contacto con los versátiles hijos de Taré la que tuvo considerable influencia sobre la aparición de Maquiventa en Salem, en vez de Egipto, China, la India o las tribus nórdicas. Taré y su entera familia creían a medias en la religión de Salem, que se había predicado en Caldea. Supieron que Melquisedec, a través de los sermones de Ovid, maestro fenicio que proclamó la doctrina de Salem en Ur, salieron de Ur con la idea de ir directamente a Salem, pero Nacor, el hermano de Abraham, no habiendo conocido a Melquisedec, no estaba del todo convencido y los persuadió de que se detuvieran en Harán. Mucho tiempo pasó después de llegar a Palestina antes de que estuvieran dispuestos a destruir todos los dioses del hogar que habían traído consigo. Abandonaron lentamente los muchos dioses de Mesopotamia a favor del Dios único de Salem. Pocas semanas después de la muerte de Taré, el padre de Abraham, Melquisedec envió a uno de sus discípulos, Harán el Eteo, para que invitara tanto a Abraham como a Nacor. Venid a Salem, escucharéis allí nuestras enseñanzas de la verdad del Creador eterno, y en vuestros vástagos esclarecidos el mundo será bendecido. Pero Nacor no había aceptado totalmente el evangelio de Melquisedec. Decidió quedarse donde estaba y construyó una fuerte ciudad-estado que llevó su nombre. Pero Lot, el sobrino de Abraham, decidió acompañar a su tío a Salem.
Después de llegar a Salem, Abraham y Lot seleccionaron una fortaleza en las colinas cerca de la ciudad para poder defenderse de los muchos ataques sorpresivos de los invasores del norte. En esa época, los eteos, asirios, filisteos y otros grupos se incursionaban constantemente en las tribus de Palestina central y meridional. Desde su fortaleza en las colinas, Abraham y Lot hicieron peregrinajes frecuentes a Salem. No mucho tiempo después de haberse establecido cerca de Salem, Abraham y Lot viajaron al valle del Nilo para adquirir alimentos, puesto que había una sequía en Palestina. Durante su breve estadía en Egipto, Abraham halló a un pariente distante en el trono egipcio y sirvió como comandante en 2 expediciones militares de gran éxito para este rey. Durante la última parte de su estadía en el Valle del Nilo, él y su esposa Sara vivieron en la corte y al salir de Egipto, él recibió parte de los despojos de sus campañas militares. Abraham hubo de apelar a una gran firmeza para dejar atrás los honores de la corte egipcia y volver a la tarea más espiritual patrocinada por Maquiventa. Pero Melquisedec era reverenciado aún en Egipto, y cuando se le planteó la situación en su totalidad al faraón, éste instó encarecidamente a Abraham que fuese a cumplir con sus votos para con la causa de Salem. Abraham tenía ambiciones monárquicas y camino de vuelta de Egipto planteó a Lot su plan dirigido a sojuzgar todo Canaán y su pueblo al gobierno de Salem. Lot se interesaba más por los negocios, por lo tanto, después de un desacuerdo que surgió posteriormente, se fue a Sodoma para ocuparse del comercio y de la ganadería. A Lot no le apetecía ni la vida militar ni la vida de pastor. Al retornar con su familia a Salem, Abraham comenzó a madurar sus proyectos militares. Muy pronto se le reconoció como gobernante civil del territorio de Salem y tuvo bajo su liderazgo una confederación de 7 tribus adyacentes. En efecto, con gran dificultad pudo Melquisedec frenar a Abraham, ardiente de fervor, por salir a conquistar las tribus circunvecinas con la espada para que éstas pudiesen llegar más prontamente al conocimiento de las verdades de Salem. Melquisedec mantenía relaciones pacíficas con todas las tribus circunvecinas, no era militarista y nunca fue atacado por ningún ejército de los que iban y venían. Estaba enteramente de acuerdo en que Abraham planteara una política de defensa para Salem, semejante a la que eventualmente se puso en vigor, pero no quería aprobar los esquemas ambiciosos de su discípulo para la conquista. Por eso hubo una ruptura amistosa de relaciones y Abraham se trasladó a Hebrón para establecer su capital militar. Abraham, en vista de su estrecha relación con el ilustre Melquisedec, poseía gran ventaja sobre los reyesuelos circunvecinos. Todos ellos reverenciaban a Melquisedec y temían indebidamente a Abraham. Abraham conocía este temor y tan solo esperaba la ocasión oportuna para atacar a sus vecinos. Y esta causa se le presentó cuando algunos de estos gobernantes tuvieron la presunción de incursionarse en la propiedad de su sobrino Lot, que residía en Sodoma. Al oír de este acontecimiento, Abraham, a la cabeza de sus 7 tribus confederadas, se abalanzó sobre el enemigo. Su guardia de cuerpo personal de 318 dirigía el ejército, que contaba con más de 4,000 soldados al momento del ataque. Cuando Melquisedec supo de la declaración de guerra de Abraham, salió para disuadirle, pero tan solo le alcanzó cuando su exdiscípulo volvía victorioso de la batalla. Abraham insistió que el Dios de Salem le había otorgado la victoria sobre sus enemigos y persistió en entregar 1/10 del botín al tesoro de Salem. El 90% restante se lo llevó a su capital en Hebrón. Después de esta batalla de Sidim, Abraham se volvió el líder de una segunda confederación de 11 tribus y no solo pagaba diezmos a Melquisedec, sino que se ocupó de que todos los demás en estas tierras hicieran lo mismo. Sus relaciones diplomáticas con el rey de Sodoma, juntamente con el temor que todos le tenían, dieron como resultado el hecho de que el rey de Sodoma y otros se uniesen a la confederación militar de Hebrón. Abraham estaba estableciendo un poderoso estado en Palestina.
Como ven, es bien interesante sobre esto. No sé si les guste. Claro, yo no sé qué tanto de esto trascendió porque personalmente no soy muy docta en lo que respecta a la información tradicional, pero cuando lo leí se me hizo súper interesante y bueno, para mí es conocer algo más sobre Abraham. No sé, ustedes los que son muy doctos en la Biblia, ¿qué tanto saben al respecto de esto que nos están narrando ahora los reveladores? Ah, Claudio, adelante. Sí, justamente de eso quería hablarte. Por lo que tengo entendido, y quizás Luis Villamizar sabe mucho más que yo del tema, me da la impresión de que en la Biblia Abraham es como que habla directamente con Dios. Cuando él le pide que no destruya Sodoma, cuando recibe la promesa, un montón de cosas, es como que él habla directamente con Dios. Y por lo visto era Melquisedec que quizás en espíritu, ¿sí? Podía llegar a comunicarse con él porque seguramente tenía la capacidad para hacerlo. Pero es una especulación mía, eso nada más. Sí, Claudia, ahora más adelante vamos a ver en el documento, yo hago esa anotación también porque ciertamente en la Biblia todos los diálogos de las promesas y todas las cosas, el pacto, todo lo que hace Moisés, perdón, Abraham con Dios, es como si lo hablara directamente con Dios. Y aquí en el libro durante vamos a ver que eso no fue con Dios, fue con Melquisedec. Pero como quizás y como en muchas otras cosas vamos a ver también, como el nacimiento de Isaac, le ponen eso como para hacerlo más trascendental, ¿no? Que Abraham podía hablar con Dios, pero realmente todos los diálogos, conversaciones, todo fue con Melquisedec. Gracias, Luis. ¿Hay Gracias, alguien Luis. más? Adelante, Valdemar. Valdemar, Buenas tardes. Sí, agregando un poquito lo que están comentando, pues en la información, sobre todo, pues en el Antiguo Testamento, en la Biblia, pues representan a Abraham como pues un viejito, incluso dicen la edad ahí, ¿no? Y que tuvo a Isaac, ya de grande, pues, en base a una promesa de descendencia, ¿no? Entonces, toda esta información adicional y completa, pues no la teníamos. Eh, y, y bueno, me parece muy interesante porque pues no era ni un viejito, ni una persona aguerrida y todo lo que hizo, ¿verdad? Y más adelante, cuando habla de lo de José y todo eso, bueno, más adelante va a salir eso, pero que José llegó ahí, pues la historia que se inventaron los judíos en el cautiverio, pues está para empezar, muy, muy corta y en algunas ocasiones distorsionada de la realidad. Pues precisamente por lo que decía Luis, o sea, trataron de magnificar a sus héroes, de poner al pueblo judío en alto, porque pues estaban ellos esclavizados ahí en Babilonia, pues cuando menos una esperanza ahí de que ellos eran un pueblo superior. Gracias, Valdemar. Claro, entonces ahora vamos a continuar la lectura. Luisito, adelante, te comparto. Texto, el pacto de Melquisedec con Abraham. Abraham visualizaba la conquista de todo Canaán. Su determinación tan solo estaba debilitada por el hecho de que Melquisedec no quería sancionar la empresa, pero Abraham había prácticamente decidido embarcarse en la conquista cuando comenzó a preocuparse por el hecho de que no tenía un hijo que le sucediese como gobernante de su futuro reino. Dispuso otra entrevista con Melquisedec y fue en el curso de esta entrevista de que el sacerdote de Salem, el hijo visible de Dios, persuadió a Abraham a que abandonara el plan de conquista material y del gobierno temporal en favor del concepto espiritual del reino de los cielos. Fíjense que también ya después el pueblo judío, que ellos se van a considerar el pueblo elegido de Dios, ellos van también a preferir una misión material en vez de el concepto espiritual, como le ofreció Melquisedec a Abraham. Los judíos hasta el sol de hoy son más materialistas que espirituales. Y la Biblia habla prácticamente de todo menos de espiritualidad. Es un libro muy material, de guerras,
de riquezas, de reyes, de cosas de... Continúo. Melquisedec explicó a Abraham la utilidad de pelear con la confederación amorita, pero aclaró también que estos clanes atrasados estaban con seguridad cometiendo suicidio mediante sus tontas prácticas, de modo que en pocas generaciones tanto se debilitarían que los descendientes de Abraham, entre tanto grandemente aumentados, fácilmente podrían derrotar. Melquisedec hizo un pacto formal con Abraham en Salem. Le dijo: Abraham, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así numerosa será tu simiente. Abraham creyó lo que Melquisedec decía y eso le fue contado por justicia. Y entonces Melquisedec contó a Abraham la historia de la ocupación futura de Canaán por sus descendientes después de su estadía en Egipto. Y pongo esta nota de lo que comentaba Claudio ahora. Según la Biblia, Abraham hace este pacto con Yahvé, su Dios o Jehová, como lo llaman también, y no con Melquisedec. El pacto de Melquisedec con Abraham representa el gran acuerdo en Urantia entre la divinidad y la humanidad, mediante el cual Dios acuerda hacer todo. El hombre tan solo acuerda creer en las promesas de Dios y seguir sus instrucciones. Hasta ese momento se había creído que la salvación tan solo se podía obtener por obras, sacrificios y ofrendas. Ahora Melquisedec nuevamente trajo a Urantia la buena nueva de que la salvación, el favor de Dios, se obtiene por la fe. Pero este evangelio de la simple fe en Dios era demasiado avanzado. Los hombres de las tribus semíticas posteriormente prefirieron volver a los sacrificios más antiguos y el sistema de expiación de los pecados mediante el derramamiento de sangre. O sea, eso de la fe, eso la gente, ellos se sentían mejor, más seguros que Dios los escuchaba si ofrecían un sacrificio o si ellos mismos se sacrificaban con situaciones dolorosas. No mucho después del establecimiento de este pacto nació Isaac, el hijo de Abraham, de acuerdo con la promesa de Melquisedec. Después del nacimiento de Isaac, Abraham adoptó una actitud solemne hacia su pacto, yendo a Salem para suscribirlo por escrito. Fue en esta ceremonia pública y formal de aceptación del pacto cuando cambió su nombre de Abraham a Abraham, con una nota allí que dice que en hebreo Abraham, que era como se llamaba Abraham originalmente, significa padre exaltado y Abraham significa padre de multitudes. Ambos nombres simbolizan lo que Abraham podía llegar a ser por causa de este pacto, de este convenio. La mayor parte de los creyentes de Salem habían practicado la circuncisión, aunque Melquisedec nunca había hecho esta obligatoria. Abraham, por otra parte, se había opuesto siempre a la circuncisión, de modo que en esta ocasión decidió solemnizar el evento aceptando formalmente este rito como muestra de la ratificación del pacto de Salem. De allí que estos pueblos dicen aquí que Abraham eso no era que le gustaba mucho, pero lo aceptó como una señal como del pacto. Y tanto es así que hasta el día de hoy, tanto musulmanes como judíos que son descendientes de Abraham, o se consideran descendientes de Abraham, practican este acto de la circuncisión en los varones. Fue esta rendición pública y real de sus ambiciones personales a favor de los planes más grandes de Melquisedec, después de que los tres seres celestiales se le aparecieran en las llanuras de Manré. Esa fue una aparición de hecho, a pesar de su asociación con las narrativas posteriormente inventadas relacionadas con la destrucción natural de Sodoma y Gomorra. Y estas leyendas de los acontecimientos de aquellos días indican cuán retrasadas estaba la moral y la ética aún en esa época comparativamente tan reciente. Agregaba la nota allí que pone en la Biblia en el Génesis 18, cuenta esta aparición porque dice el libro de Urantia no especifica mucho quiénes fueron estos seres que se le presentaron a Abraham, ¿no? Y le dieron una visión distinta. Entonces, en la Biblia dice que estando Abraham en Mamre, así lo llaman en la Biblia, se le apareció su Dios Yahvé en la figura de tres individuos.
a los cuales reconoció como ángeles. Corrió hacia ellos, se postró y les rogó que se quedaran en su casa mientras les ofrecía comida y descanso. La hospitalidad es algo muy importante para estas gentes. Ellos le anunciaron que a la vuelta de un año su esposa Sara, que era estéril y vieja, tendría un hijo. Ella rió de incredulidad, por eso su hijo se llama Isaac, que significa risa. Estos seres iban camino a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra a orillas del Mar Muerto por la perversidad de sus pobladores. Según el libro de Urantia, son leyendas. También, según la revelación, fue Melquisedec quien anunció a Abraham el nacimiento de su hijo y no estos seres. Por eso se fijan, si subes un poquito, regrésate, ahí dice que Sodoma y Gomorra tuvieron una destrucción natural, a lo mejor no sé qué, ¿Ya? terremoto o algo los dañó, pero fue, en la Biblia lo narran como que fue Dios quien destruyó a estas ciudades por su perversidad, aunque el libro antes reconoce que ciertamente había mucha falta moral y de ética ya en la gente en esta época, ¿no? Entonces por eso quizás le quisieron dar una connotación de castigo por sus pecados a estos pueblos de Sodoma y Gomorra. Ok. Con la consumación del pacto solemne, la reconciliación entre Abraham y Melquisedec estuvo completa. Abraham volvió a tomar el liderazgo civil y militar de la colonia de Salem, que en su cúspide contaba con más de 100,000 contribuyentes regulares al diezmo de las nóminas de la fraternidad de Melquisedec. Abraham mejoró grandemente el templo de Salem y proveyó nuevas tiendas para toda la escuela. No solo amplió el sistema de diezmo, sino que también instituyó muchos métodos mejorados de conducir los negocios de la escuela, además de contribuir grandemente a la mejor gerencia del departamento de propaganda misionera. También hizo mucho por mejorar los rebaños y reorganizar la industria lechera de Salem. Abraham era un comerciante astuto y eficiente, un hombre rico para esas épocas. No era particularmente piadoso, pero sí totalmente sincero y creía en Melquisedec, en Melquisedec. Ahí está un cuadro sobre la aparición de Abraham con estos tres seres celestiales. Pero fíjense que también lo comentaban ahora aquí, que nosotros, o sea, según la Biblia tenemos una idea de Abraham como un viejito piadoso, que no puede ni con su alma, y resulta que no fue así, era un guerrero, era un general militar y no era viejo, lo vamos a ver más tarde, ni él era viejo, anciano, ni su mujer tampoco era una vieja cuando tuvo a Abraham, eso, cuando tuvo a Isaac. Pero esa es la imagen que nos quieren dar a ver como por lo que decíamos, es magnificar un evento, lo quieren poner mucho más grande, dando estos rasgos, como si fuera más difícil, ¿no? Que un viejito pudiera hacer todas esas cosas. Claro, y Sí, además de que ser un hombre joven relativamente, digo, era un hombre de carácter, ¿no? De claro. aventurero, que le gustaba tomar iniciativa en muchos detalles, ¿no? Totalmente diferente de como lo hemos imaginado. 7. Los misioneros Melquisedec. Melquisedec siguió instruyendo por varios años a sus estudiantes y adiestrando a los misioneros de Salem, quienes penetraron a todas las tribus circunvecinas, particularmente en Egipto, Mesopotamia y Asia Menor. A medida que pasaban las décadas, estos maestros se alejaban cada vez más de Salem, llevando consigo el evangelio de Macventa de la creencia y la fe en Dios. Los descendientes de Aramzón, agrupados en las orillas del lago de Van, escucharon ávidamente a los maestros eteos del culto de Salem. Desde este antiguo centro andita, se enviaron maestros a las regiones más remotas, tanto de Europa como de Asia. Los misioneros de Salem penetraron en toda Europa hasta las Islas Británicas. Un grupo fue por el camino de Feroe hasta los andonitas en Islandia, mientras que otro atravesó China y llegó a los japoneses de las islas orientales. La vida y experiencias de los hombres y mujeres que se aventuraron desde Salem, Mesopotamia y el lago Van para esclarecer a las tribus del hemisferio oriental
constituyen un capítulo heroico en los anales de la raza humana. Pero la tarea era tan grande y las tribus tan retrógradas que los resultados fueron vagos e indefinidos. De una generación a otra, el Evangelio de Salem fue acogido aquí y allí, pero excepto en Palestina, la idea de un solo Dios nunca consiguió la lealtad continuada de una entera tribu o raza. Mucho antes del advenimiento de Jesús, las enseñanzas de los primitivos misioneros de Salem en general se habían sumergido en las más antiguas supersticiones y creencias universales. El evangelio original de Melquisedec había sido absorbido casi totalmente en las creencias de la Gran Madre, el Sol y otros cultos antiguos. Vosotros que disfrutáis hoy en día de las ventajas del arte de la imprenta, poco comprendéis cuán difícil era perpetuar la verdad durante esos tiempos primitivos. Cuán fácil es perder de vista una nueva doctrina de una generación a la otra. Siempre existía la tendencia a que la nueva doctrina quedase absorbida en el cuerpo más antiguo de las enseñanzas religiosas y prácticas mágicas. Una nueva revelación siempre está contaminada por las creencias evolucionarias más antiguas. ¿Alguna aportación? Micrófono. Aquí vemos un detalle bien interesante, cómo lo que nos llegó, lo que buenamente nos llegó, se debe, y los reveladores lo dicen, no había imprenta, no había celulares, no había toda la tecnología que tenemos hoy en día para preservar la información tal cual, sino que como buenamente la entendían, buenamente la transmitían y quien la recibía la entendía de acuerdo a su marco de referencia. Entonces es lógico que nos haya llegado mucha de la información un poco diferente, ¿no? En realidad creo que, salvo algunos detalles que quizá pudieron haber sido manipulados, vamos a decir, el resto de lo que nos llegó nos debería dar hasta ternura y agradecimiento, ¿no? Porque de algún modo se preservó algo de la información sobre los hechos que sucedieron. Lo bueno es que las revelaciones sirven para eso, para corregir y aumentar las anteriores, ¿no? 8. La partida de Melquisedec. Poco después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Maquiventa decidió poner punto final a su auto-otorgamiento de urgencia en Urantia. La decisión de Melquisedec de terminar su estadía en la carne fue influida por numerosas condiciones, entre ellas la tendencia en aumento entre las tribus circunvecinas y aún entre sus asociados inmediatos de considerarle un semidios, de contemplarle como un ser supernatural, lo cual en efecto lo era, pero estaban empezando a reverenciarlo indebidamente y con un temor altamente supersticioso. Además de estas razones, Melquisedec deseaba abandonar la escena de sus actividades terrestres suficientemente antes de la muerte de Abraham, como para asegurar de que la verdad del Dios único se estableciese poderosamente en la mente de sus seguidores. Por consiguiente, Maquiventa se retiró cierta noche a su tienda en Salem, habiendo deseado las buenas noches a sus compañeros humanos, y cuando estos fueron a llamarle por la mañana, no estaba, puesto que sus semejantes se lo habían llevado. ¿Aportación? ¿Alguien se puede imaginar lo que pudo haber sido para Abraham o para muchos? Empezar a buscarlo y buscarlo y buscarlo y no está y buscarlo. Creo que debió de haber sido una situación difícil para ellos, ¿no? O sea, y además no sabían a dónde había ido ni qué había pasado con él. Realidad es que ahora nada más nos enteramos porque las leemos, pero vivirlas creo que debió de haber sido interesante, ¿no? 9. Después de la partida de Melquisedec. Fue una gran prueba para Abraham cuando Melquisedec desapareció tan repentinamente.
aunque éste había avisado a sus seguidores que alguna vez se iría tal como había llegado, no se reconciliaban estos con la pérdida de su maravilloso líder. La gran organización montada en Salem casi desapareció, aunque las tradiciones de estos días fueron los cimientos sobre los que construyó más adelante Moisés, cuando convocó a los esclavos hebreos fuera de Egipto. La pérdida de Melquisedec produjo en el corazón de Abraham una tristeza de la que nunca se repuso completamente. Había abandonado Hebrón cuando descartó la ambición de construir un reino material y ahora, con la pérdida de su asociado en la construcción del reino espiritual, partió de Salem dirigiéndose al sur para vivir cerca de sus intereses en Gerar. Abraham se tornó temeroso y timorato inmediatamente después de la desaparición de Melquisedec. A su llegada en Gerar se mantuvo incógnito, de modo que Abimelec se posesionó de su esposa. Poco después de su matrimonio con Sara, Abraham cierta noche había acertado a oír una conspiración para asesinarlo y quitarle así su brillante esposa. Este temor se volvió terror en este líder, por otra parte, valiente y atrevido. Toda su vida temió que alguien lo matara en secreto para llevarse a Sara. Esto explica por qué, en 3 ocasiones separadas, este hombre valeroso mostró verdadera cobardía. Pero Abraham no se vio detenido mucho tiempo en su misión como sucesor de Melquisedec. Pronto convirtió a muchos entre los filisteos y el pueblo de Abimelec, firmó tratados con ellos y a su vez se contaminó con muchas de sus supersticiones, particularmente de su práctica de sacrificar a los hijos primogénitos. Así, Abraham se volvió nuevamente un líder en Palestina. Era reverenciado por todos los grupos y honrado por todos los reyes. Era el gran líder espiritual de todas las tribus circunvecinas y su influencia continuó por algún tiempo después de su muerte. Durante los últimos años de su vida, retornó otra vez a Hebrón, la escena de sus actividades primeras y el lugar en el que había trabajado en asociación con Melquisedec. La última acción de Abraham consistió en enviar a sus siervos de confianza a la ciudad de su hermano, Nacor, situada en la frontera con la Mesopotamia, para buscar a una mujer de su pueblo como esposa para su hijo Isaac. Por mucho tiempo había sido costumbre del pueblo de Abraham casarse con los primos. Abraham murió confiando en esa fe en Dios que había aprendido de Melquisedec en las desaparecidas escuelas de Salem. Para la generación siguiente fue difícil comprender la historia de Melquisedec. A los 500 años muchos consideraban este relato un mito. Isaac mantuvo bastante bien las enseñanzas de su padre y alimentó el evangelio de la colonia de Salem. Pero fue más difícil para Jacob captar el significado de estas tradiciones. José era un creyente firme en Melquisedec y especialmente por esto era considerado por sus hermanos un soñador. Los honores otorgados a José en Egipto se debieron principalmente a la memoria de su tatarabuelo Abraham. Se le ofreció a José el mando militar de los ejércitos egipcios, pero como era un creyente tan firme de las tradiciones de Melquisedec y las enseñanzas posteriores de Abraham e Isaac, decidió servir como administrador civil, creyendo que contribuiría así mejor al avance del reino de los cielos. Lo que enseñó Melquisedec era completo y pletórico, pero los registros de estos días parecían imposibles y fantásticos
a los sacerdotes hebreos posteriores, aunque muchos tuvieron cierta comprensión de las transacciones, por lo menos hasta los tiempos de la revisión masiva de los registros del Antiguo Testamento en Babilonia. Lo que describen los registros del Antiguo Testamento como conversaciones entre Abraham y Dios fueron en realidad entrevistas entre Abraham y Melquisedec. Los escribas más recientes consideraron el término Melquisedec sinónimo de Dios. Las crónicas de tantos contactos de Abraham y Sara con el ángel del Señor se refieren a sus numerosas conversaciones con Melquisedec. Las crónicas hebreas de Isaac, Jacob y José son mucho más confiables que las crónicas sobre Abraham, aunque también contienen muchas divergencias de los hechos, modificaciones hechas intencionalmente y también sin intención al tiempo de la compilación de estas narrativas por parte de los sacerdotes hebreos durante la cautividad en Babilonia. Setura no era una esposa de Abraham, como Agar, era tan solo una concubina. Todas las posesiones de Abraham fueron heredadas por Isaac y el hijo de Sara, la esposa legal. Abraham no era tan viejo como indican las crónicas y su esposa era mucho más joven. Estas edades fueron alteradas deliberadamente para explicar el nacimiento supuestamente milagroso de Isaac. El ego nacional de los judíos fue terriblemente contenido por el cautiverio en Babilonia. En su reacción contra la inferioridad nacional, se fueron al otro extremo del egoísmo nacional y racial, distorsionando y pervirtiendo sus tradiciones con el objeto de exaltarse a sí mismos por sobre todas las razas como el pueblo elegido de Dios. Así pues, corrigieron cuidadosamente todas las crónicas como con el objeto de elevar a Abraham y a sus otros líderes nacionales muy por encima de todas las demás personas, sin exceptuar siquiera a Melquisedec. Los escribas hebreos, por consiguiente, destruyeron todo registro de estos tiempos monumentales que pudieron encontrar, preservando tan solo la crónica del encuentro de Abraham y Melquisedec después de la batalla de Sidim, encuentro que según ellos reflejaba un gran honor para Abraham. De esta manera, al perder de vista a Melquisedec, también perdieron de vista las enseñanzas de este hijo de urgencia en lo que concierne a la misión espiritual del hijo autootorgador prometido. Perdieron de vista tan completa y plenamente la naturaleza de esta misión que muy poco de su progenie fueron capaces o quisieron reconocer y recibir a Micael cuando éste apareció en la tierra y en la carne como Maquiventa había predicho. Pero uno de los escritores del libro de los Hebreos comprendió la misión de Melquisedec, porque está escrito: este Melquisedec, sacerdote del Altísimo, era un rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni de fin de la vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Este escritor definió a Melquisedec en la misma clase posteriormente representada por el autootorgamiento de Micael, afirmando que Jesús era un ministro para siempre de la orden de Melquisedec. Aunque esta comparación no fue afortunada, era literalmente la verdad que Cristo recibió el título provisional aurantia por orden de los 12 síndicos Melquisedec de servicio al tiempo de su auto-otorgamiento en el mundo. Bueno, ¿alguna duda? Yo no tengo cómo alzar la mano, no, se me perdió Adelante, el Luis, no hay problema, adelante. bonito, sí.
Ahí vimos como relataban esto sobre las edades de Abraham y de Sara para hacer el nacimiento de Isaac como algo milagroso, pero también llama la atención este, porque quizás una de los relatos que más se conocen sobre Abraham fue el sacrificio de su hijo Isaac, que después Dios le dijo que no, y todo, porque Dios mismo lo mandó a que lo matara como una prueba de fe. Y en el libro Urantia no se ve nada de eso, sino como, más bien como que era una práctica que él asumió de sus contactos con las demás culturas, pues que era como una ofrenda grandísima dar tu propio hijo a Dios. Entonces Abraham también cayó en esa tentación, ¿no? Lo que cual me parece más coherente. No conozco, no creo que haya ningún Dios que le pida a alguien que mate a su hijo, ¿no? Para Claro que probarlo ni siquiera. comprendo. Y de ahí, precisamente de ese hecho, después de esa narración, es que sale la idea de que Dios manda a matar a su propio hijo, que es Jesucristo, pues, ¿no? Entonces, como Abraham fue a matar a su hijo, también Dios mandó a matar a su hijo, con lo cual es una completa tergiversación de todo lo que es y además absurda y para mí fea. Para mí no tiene ningún rasgo de que eso sea un signo de fe, ¿no? Pero, y lo mismo también lo de José, los relatos de José, se ve como todas las narraciones que lo que escribieron los sacerdotes judíos después, todo dice ahí como lo magnificaron, o sea, vivir en ser otra vez esclavos en Babilonia significó para ellos mucho y tuvieron que exaltar su raza, ¿no? Y magnificaron todo. O sea, José tampoco fue, o sea, sí llegó a ser primer ministro ahí en Egipto, pero no como lo narra la Biblia con todo ese, como un cuento. A la final, la Biblia, esos relatos tienen su importancia a la hora de hablar, de leerlas como algo alegórico, ¿no? Como algo que trae una moraleja, una enseñanza, como si fuera una parábola, ¿no? Pero realmente hechos históricos no fueron. Ese es lo que quería comentar. Muchas gracias, Luis, realmente. Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente Eh, de acuerdo. Y además, ahora tenemos la tarea, ¿no? De empezar a tratar de compartir esta información, porque de hecho como ahorita acaba de decir Luis, o sea, muestra la imagen de un Dios que no precisamente es un Dios de amor, ¿no? O sea, ¿qué padre de amor podría pedir que otro padre mate a su hijo, ¿no? O sea, verdaderamente no va con el padre de amor que ahora, gracias a la revelación, estamos entendiendo y que Jesús trajo a nuestra vida, ¿no? Y a la vida de todas las generaciones posteriores, que es hermoso, creo yo. Bueno, entonces vamos a continuar. Y ahorita viene una parte muy interesante porque nos narran qué sucede después. Y creo que es muy, muy, muy interesante y es bonito. Bien. 10. El presente estado de Maquiventa Melquisedec. Durante los años de la encarnación de Maquiventa, los síndicos Melquisedec Durantia eran 11. Cuando Maquiventa consideró que su misión de hijo de urgencia había terminado, señaló el hecho a sus 11 asociados y estos inmediatamente aprontaron la técnica por la cual sería liberado de la carne y devuelto sano y salvo a su estado original de Melquisedec. Al tercer día, después de su desaparición de Salem, apareció entre sus 11 semejantes de asignación en Urantia y retomó su carrera interrumpida como uno de los síndicos planetarios del planeta 606 de Satania. Maquiventa terminó su autootorgamiento como criatura de carne y hueso tan repentinamente y sin ceremonias como la había comenzado. Ni su aparición ni su partida fueron acompañadas por anuncios o demostraciones fuera de lo común. Su aparición en Urantia no estuvo marcada ni por un llamado a la resurrección ni por una terminación de la dispensación planetaria. La suya fue una encarnación de urgencia. Pero Maquiventa no puso fin a su tarea en la carne de los seres humanos hasta no haber sido debidamente liberado por el padre Melquisedec y haber sido informado de que su autootorgamiento de urgencia había recibido la aprobación del ejecutivo en jefe de Nevadón, Gabriel de Salvington.
Maquiventa Melquisedec continuó siguiendo con gran interés los asuntos de sus descendientes, de aquellos hombres que había creído en sus enseñanzas cuando estaba en la carne. Pero la progenie de Abraham, a través de Isaac, vinculada por matrimonios con los ceneos, fue el único linaje que continuó largamente alimentando un concepto claro de las enseñanzas de Salem. Este mismo Melquisedec siguió colaborando a lo largo de los 19 siglos sucesivos con los muchos profetas y videntes, tratando de este modo de mantener vivas las verdades de Salem hasta la plenitud del tiempo para la aparición de Micael en la tierra. Maquiventa siguió siendo un síndico planetario para los tiempos del triunfo de Micael en Urantia, hasta los tiempos del triunfo de Micael en Urantia. Posteriormente, se le asignó al servicio de Urantia en Jerusalén como uno de los 24 directores, habiendo sido promovido recientemente a la posición de embajador personal en Jerusalén del Hijo Creador, con el título de vicerregente del príncipe planetario de Urantia. Creemos que, hasta tanto Urantia siga siendo un planeta habitado, Maquiventa Melquisedec no será devuelto plenamente a los deberes de su orden de filiación, sino que permanecerá, hablando en términos temporales, por siempre ministro planetario y representante de Cristo Micael. Como fue suyo un autootorgamiento de urgencia en Urantia, no se desprende de los registros cuál será el futuro de Maquiventa. Es posible que el cuerpo de los Melquisedec de Nevadón haya sufrido la pérdida permanente de uno de sus miembros. Decretos recientes emanados de los Altísimos de Edentia y más adelante confirmados por los ancianos de los días de Ubersa sugieren que este Melquisedec autootorgador está destinado a tomar el lugar de Caligastia, el príncipe planetario caído. Si estas conjeturas a este respecto son correctas, es totalmente posible que Maquiventa Melquisedec aparezca nuevamente en persona en Urantia y de alguna manera modificada vuelva a tomar el papel del príncipe planetario derrocado, o bien que aparezca en la Tierra para actuar como vicerregente del príncipe planetario, representando a Cristo Micael, que actualmente tiene el título de príncipe planetario de Urantia. Aunque no está claro para nosotros, dicen los reveladores, cuál será el destino de Maquiventa, sin embargo, los acontecimientos tan recientemente han ocurrido, repito, los acontecimientos que tan recientemente han ocurrido sugieren convincentemente que las conjeturas arriba mencionadas no están probablemente lejos de la verdad. Bien comprendemos cómo, mediante su triunfo en Urantia, Micael se volvió el sucesor tanto de Caligastia como de Adán, cómo llegó a ser príncipe planetario de la paz y el segundo Adán. Ahora contemplamos el otorgamiento del título de vicerregente del príncipe planetario de Urantia a este Melquisedec. ¿Será también nombrado vicerregente del hijo material de Urantia? O bien, existe la posibilidad de un acontecimiento inesperado y sin precedentes, el retorno en algún momento al planeta de Adán y Eva o de algunos de su progenie como representantes de Micael con los títulos de vicerregentes del segundo Adán de Urantia. Todas estas especulaciones asociadas con la certidumbre de las apariciones futuras, tanto de los hijos magisteriales como de los hijos instructores trinitarios, en conjunción con la promesa explícita del Hijo Creador de retornar alguna vez, convierten a Urantia en un planeta de incertidumbre futura y en una de las esferas más interesantes y curiosas en todo el universo de Nevadón. Es perfectamente posible que en alguna edad futura, cuando Urantia se esté acercando a la era de luz y vida, una vez que los asuntos de la rebelión de Lucifer y de la secesión de Caligastia hayan finalmente sido adjudicados, podamos presenciar la presencia en Urantia simultáneamente de Maquiventa, Adán y Eva y Cristo Micael, así como también de un hijo magisterial o aún de los hijos instructores trinitarios. Por mucho tiempo nuestra orden ha mantenido la opinión de que la presencia de Maquiventa en Jerusalén en el cuerpo de los directores de Urantia de 24 consejeros es prueba suficiente para justificar la creencia de que está designado
está destinado a seguir a los mortales de Urantia a través del esquema universal de progresión y de ascensión hasta el cuerpo paradisíaco de la finalidad. Sabemos que Adán y Eva están destinados a acompañar a sus semejantes terrestres en la aventura al paraíso cuando Urantia se haya establecido en luz y vida. Menos de 1000 años atrás, este mismo Maquiventa Melquisedec, que había sido el sabio de Salem, estuvo presente en forma invisible en Urantia por un periodo de 100 años, actuando como gobernador general residente del planeta. Y si el presente sistema de dirigir los asuntos planetarios continúa, deberá regresar con el mismo cargo en poco más de 1000 años. Esta es la historia de Maquiventa Melquisedec, uno de los seres más singulares que haya estado relacionado jamás con la historia de Urantia y una personalidad que puede estar destinada a desempeñar un papel importante en la experiencia futura de vuestro mundo irregular y fuera de lo común. Presentado por un Melquisedec de Nevadón, y la lectura de hoy estuvo a cargo de Isabel Rivero, Luisito Villamizar, Carlitos García, que le falló el internet, entonces no pudo participar, y en su lugar nos compartió la lectura Claudio Fernández, Mayrita Moreno y una servidora, Flor Robles. Es verdaderamente interesante, ahorita lo vamos a comentar. Adelante, José Luis. Melquisedec es una de las figuras más enigmáticas de la Biblia. Su presencia se menciona en forma breve y espaciada, su aparición temprana, milenios antes del nacimiento de Cristo, y su reaparición miles de años después, dejando el misterio en el aire. Ocupa un lugar muy peculiar en las escrituras, desafiando las categorías convencionales de líderes religiosos y políticos. Melquisedec no encaja en los moldes establecidos. Esa singularidad la que lo hace tan intrigante y esencial para la comprensión de la fe. Las menciones de los Melquisedec en las escrituras son como perlas dispersas en la historia bíblica, revelando un aspecto único de su enigmática figura. En la Biblia se le menciona muy poco a Melquisedec, no así en la quinta revelación. En la quinta revelación pues tenemos un documento completo que acabamos de escuchar, y en varios documentos se hace mención de Melquisedec. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia o mi rey es justo. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Gracias. Adelante, Isabel. Sí, de verdad que para mí es un llamado muy hermoso porque yo me enteré me tocaba participar con Melquisedec y con mis hermanos urantianos. Me enteré hace unos días y estaba yo así asombrada y dije, lo voy a hacer bien porque el ajustador del pensamiento es quien está aquí, ¿no? Y agradecerles a todos, ¿no? Porque compartir de todos los temas de Urantia, porque voy entendiendo. Y este tema me encanta porque Melquisedec, ahorita me daba así, estaba yo así con la historia de su vida, de quién era y cómo convivía con nosotros y cómo él nos entendía. Nunca juzga a Abraham, aunque él quería matar y todo, y lo deja aún así, ¿no? Pero él le daba libre albedrío, era tan respetuoso Melquisedec, y a la vez nos enseñaba de una manera tan amorosa. Digo nos enseñaba porque lo hizo con nuestros antepasados, ¿no? Pero se me hace un tema bien bonito y que Melquisedec está aquí, ¿no? Gracias. Claro. Gracias, Isabel. Gracias. Ana Isabel, adelante. Gracias, Flor. Un saludo para todos. No, yo quería comentarles que hay lectores que han escrito maravillosos trabajos secundarios en forma de novelas o en forma de textos como para ayudarnos a entender. Y el lector Richard Warren escribió sobre Melquisedec una novela que a mí me gustó mucho, donde trata todo esto de lo cual hemos estado hablando, pero novelado. O sea, él cuenta cómo llegó Melquisedec, incluso que se nos menciona sobre Nordán, que fuera su distinguido alumno, y en esta novela Melquisedec se encuentra con un Nordán pequeño, chiquito, y lo ve crecer en los 94 años que Nordán está acá
termina ya anciano, Nordano. O sea, es todo basado en lo que acabamos de leer, pero novelado. Si a alguien le interesa, se llama La misión de Melquisedec, la salvación de la verdad, de Richard Warren. Es este libro y realmente puede aportar o no, eso depende si les gustan las historias, las novelas, pero sirve también como para a veces fijar conocimientos, porque si los estamos leyendo en el libro a veces se nos escapan, pero cuando viene con novela, con todo, ¿no? Parece una lectura un poco más fácil, puede ayudar a fijarlos en la memoria. Nada más era lo que les quería compartir. Muchas gracias, Isabel. Y sí, concuerdo contigo. Muchas veces cuando leemos una obra secundaria basada en el libro Durantia, a lo mejor no están todos los puntos exactos, pero lo que está y narrado a manera de novela nos permite poco a poco ir asentando ciertos detalles que al leer el libro a lo mejor se nos habían pasado, ¿no? No, es muy interesante. Y algo muy interesante después. Valdemar, adelante. Termina tú, si quieres, Flor, lo que estás comentando. No, iba yo a decir que lo que se me hace muy interesante es que este Melquisedec, o sea, ahorita sabemos que el príncipe planetario de nuestro mundo es Micael, pero este Melquisedec está destinado a ser probablemente el príncipe planetario de Urantia. Entonces, creo que ese es un tema bien interesante. Y algo más que nos plantean en el libro de lo que acabamos de leer es que pudiera ser que también siga el mismo proceso que pasamos nosotros como mortales ascendentes. Adán y Eva, por ejemplo, en algún momento dado van a llegar al cuerpo de la finalidad. Nosotros llegaremos al cuerpo de la finalidad. Pero este Melquisedec pudiera ser, al menos como lo plantean, también dan la posibilidad los reveladores. Entonces vemos que las facetas son muy amplias. Y otra cosa que estuvo hace un tiempo y volverá a venir un poco más de 1000 años, a ser parte del gobierno planetario dentro de aquí del planeta. Entonces es un personaje bien interesante que sí valdría la pena que mucha gente más lo conozca porque además tuvo una labor trascendente de pasar de muchos reyes, digo, perdón, de muchos dioses a un solo dios, que es una transición dentro del proceso evolucionario espiritual, ¿no? Sobre las deidades. En fin, Valdemar, adelante. Sí. El punto 10.3 y 10.4. Si bien Melquisedec vino a revelar a un solo Dios, también vino a la preparación para Micael. Y aquí dice, Maquiventa Melquisedec continuó siguiendo con gran interés los asuntos de los descendientes de aquellos hombres que habían creído en sus enseñanzas cuando estaba en la carne. Pero la progenie de Abraham, y más adelante dice, fue el único linaje que continuó largamente alimentando un concepto claro de las enseñanzas de Salem. Yo creo que fue una de las causas por las que Cristo Micael también vino en la religión judía y al pueblo de Palestina, porque si bien es cierto que los alumnos de Maquiventa, más adelante lo vamos a ver, pues fueron por todo el mundo y ahí se crean muchas religiones monoteístas. Lo que más entendieron, aunque un poquito equivocados, fueron la religión judía con Yahvé como su Dios, ¿no? Eh, Hay que considerar que en otras culturas, pues sigue siendo el mismo Dios. Lo que pasa es que los hombres le dieron un concepto cada quien a su manera. Y la segunda parte que dice, este mismo Melquisedec siguió colaborando a lo largo de los 19 siglos sucesivos con los muchos profetas y videntes. Yo no me imagino cómo pudo haber, pero a lo mejor sí influyó en algunos de los profetas del Antiguo Testamento de verdades contenidas en las enseñanzas de Melquisedec que iluminaron la verdad de él mismo o del Dios, aunque pues ya mezclada con otros escritos que no eran tan exactos. A lo mejor sí, porque dice ahí profetas y videntes, a lo mejor sí hubo algo ahí de alguna revelación a estas personas para que salieran esas verdades a relucir y salieran a los escritos posteriores de los profetas del Antiguo Testamento. Sí, gracias, Valdemar. Siller. Fíjate que la historia de Melquisedec, cuando yo la encontré en Urantia, fue uno de los
puntos principales, entre otros, por los cuales ¿cómo explicarle? Yo me enamoré del libro de Urantia porque yo siempre preguntaba, ¿por qué viene tan poca información de Melquisedec? Quiero recordarles que Melquisedec solamente se habla en 4 libros de la Biblia, que es en Hebreos, en Génesis, en Salmos y en Hebreo otra vez en el 5:6 y 6:20. Nada más ahí se menciona. Pero a mí me llamaba mucho la atención porque yo fui miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y tuve el sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec es el sacerdocio mayor, mientras que el sacerdocio arónico es el sacerdocio menor. El sacerdocio de Melquisedec está comprendida las llaves de las bendiciones espirituales de la iglesia. Por medio de las ordenanzas del sacerdocio mayor se manifiesta a los hombres el poder de la divinidad. Y cuando encuentras el libro de Urantia y te dice que inclusive se auto-otorgó, entonces te abre un panorama muy, muy amplio y a la vez esclarecedor, y eso te sirve de testimonio, ¿no? Claro. De testimonio a creer más en el libro de Urantia. Quería compartir eso y gusto en saludarlos. Gracias. Gracias, sí, y además saber que no murió como cualquier mortal, ¿no? También. Adelante, Claudio, ¿tenías algo que comentar? Me pareció ver tu mano levantada. Sí, la había levantado, lo que pasa es que no sabía si iba a haber tiempo. Igual es cortito. Es referente a los profetas y videntes, de los que habla también ahí el escrito, ¿no? Y me llama la atención que hoy día también hay muchos videntes, quizás algunos que sean embusteros, quizás algunos que sean verdaderos, no sé, yo no lo soy, me gustaría serlo, pero no lo soy, pero de alguna manera puede pasar que hay gente que es elegida para poder transmitir un mensaje hacia los demás, ¿no? O sea, como los profetas de la antigüedad, ¿sí? Que decían no solamente las verdades a los reyes, sino también qué era lo que iba a pasar, ¿sí? O sea, a eso se podría llegar a hacer una explicación de por qué razón tienen ese don algunos que profetizan. Quizás tienen el respaldo de, de algún ser angelical o quizás, o sea, más elevado. Era eso nada más. Gracias. Gracias, Claudio. Quizá en ese tiempo, pero ahora yo creo que es el libro Durante a nuestra mejor guía y bueno, de aquí a que logremos entenderlo y conocerlo a nivel mundial, bueno, va a tomar un tiempo, ¿no? Otra cosa que me parece muy interesante es que él tuvo un ajustador y ese mismo ajustador estuvo en la mente de Jesús. Es el único ajustador que ha habitado 2 mentes diferentes, ¿no? Y las 2 humanas y a la vez divinas, ¿no? Algo especial. Y bueno, la confusión con respecto al que habló con Dios, bueno, pues es lógico, ¿no? En una administración tan grande como la que es y tan desconocida para todos nosotros, pues es lógico que hechos así como el tema de Melquisedec, pues se confundan y nada más le pongan a una sola deidad, ¿no? Cuando ya vemos que dentro de la creación existen muchísimas líneas de mando, muchísimas órdenes para diferentes funciones y diferentes actividades, ¿no? Y eso es maravilloso. Bueno, nos vemos entonces el próximo jueves y que Dios los bendiga a todos y que tengamos una buena noche y una buena semana. Hasta siempre. Igualmente. Muchas bendiciones. Hasta luego. Muchas bendiciones.